Hola a todo el mundo. Este análisis va con una dedicatoria especial para los estudiantes de bachillerato del Instituto Sandrasus de Figueras, pero la verdad es para cualquiera que tenga curiosidad por un genio como Lope de Vega. Y ojo, no vamos a hacer un análisis académico al uso. ¿Por qué? Porque para entender la poesía de Lope, para sentirla de verdad, hay que meterse de lleno en su vida. Una vida, bueno, una vida de película, tan dramática y apasionada como cualquiera de sus obras. Con él es que es imposible separar una cosa de la otra. Vida y poesía son lo mismo. Vale, empezamos fuerte. No tener medio jamás. Esta frase la escribió él mismo y es de verdad la llave maestra para abrir su mundo. Con Lope no hay grises, no hay puntos intermedios. Su vida y por tanto su obra fue un auténtico torbellino. Imaginaos una lucha constante entre opuestos, el amor más puro y el odio más visceral, lo más sagrado y lo más profano, el pecado y el arrepentimiento, siempre así. Lope vivió y escribió a tope, sin freno, siempre en los extremos. Y cuando digo sin freno, no es una forma de hablar, para nada. Mirad esta cifra, 1800. 1800 comedias, es una locura. Su primer biógrafo le atribuyó ese número, 1800. Es una cifra que parece casi imposible, sobrehumana. Esto nos da una idea de la energía creativa que tenía este hombre, ¿no? Una vida entera volcada por completo en escribir. Bueno, pues este va a ser nuestro viaje por el universo de Lope. Veremos a ese Lope de extremos, claro. Vamos a hablar de amor, de venganza y de destierro. Luego nos meteremos en su lucha con la fe, que es un tema fascinante. Veremos también cómo era capaz de definir lo indefinible, ya veréis a qué me refiero, y acabaremos intentando hacernos una idea de su legado, que es, bueno, es simplemente inabarcable. Pues vamos allá. Empezamos con lo que fue el gran motor de su juventud, la pasión, con mayúsculas. Los primeros años de Lope como poeta están marcadísimos por un amor súper turbulento que lo cambió todo. Fue capaz de transformar un desengaño personal, un corazón roto, en arte puro, en una poesía que nace directamente del rencor y de la sed de venganza. Fijaos en este verso. Mira, Zaide, que te aviso. Es el principio de uno de sus romances moriscos más conocidos. Pero aquí viene lo bueno, lo realmente interesante. Detrás de estos nombres tan exóticos, Zaide y Zaida, no hay una historia de ficción. No. Hay una historia 100% real, un auténtico escándalo que corrió por todo Madrid en aquella época. Y sí, el protagonista era nuestro Lope de Vega. A ver, que este poema es, básicamente, un ajuste de cuentas en toda regla. Zaida, la que habla en el poema, en realidad es Elena Osorio. Y Zaide, el amante, al que le dan calabazas, pues es el propio Lope. ¿Qué pasó? Pues que la familia de Elena, que era actriz y de buena posición, no quería a Lope. Era un poeta, sí, pero sin un duro. Y le buscaron un pretendiente con mucha más pasta. Claro, Lope se puso hecho una furia. No se lo tomó nada pero que nada bien. Y mirad esta cronología porque es que es alucinante cómo se precipita todo. En cuestión de meses, lo que era una historia de amor apasionado se convierte en un delito. Lope coge su pluma y la usa como si fuera una espada, ¿sabes? Escribe unos poemas satíricos contra Elena y su familia, pero súper crueles, tan hirientes que acaba con sus huesos en una cárcel. Y no solo eso, lo condenan al destierro. El desamor no es que le rompiera el corazón, es que lo convirtió en un marginado, en un proscrito. Pero claro, la vida de Lope es una montaña rusa, llena de giros de guión. Pasan los años y después de toda esa movida del destierro, Lope toma una decisión que deja a todo el mundo boquiabierto. Se ordena sacerdote. Radical, ¿eh? Quizá buscaba un poco de paz, no sé, redimirse. ¿Pero qué pasó? Pues que en lugar de calma, lo que encontró fue una guerra todavía más grande, pero esta vez dentro de sí mismo. La batalla entre sus votos a Dios y sus pasiones de hombre acababa de empezar. Escuchad esto. El tono de este soneto es increíble. Es como si estuviera hablando directamente con Jesús, en una conversación súper íntima, casi echándole en cara, como diciendo, ¿pero qué quieres de mí? ¿Por qué insistes en venir a buscarme a mí, que soy un pecador? Aquí se ve perfectamente a ese hombre que está en plena lucha. Siente la llamada de la fe, pero a la vez se siente incapaz de dejar atrás su naturaleza, sus pasiones. Y aquí está la madre del Cordero, el momento clave. En 1614 se hace cura. Y muy poco después conoce a Marta de Nevares, una mujer casada, y se enamora de ella hasta las trancas. Ahí empieza la relación más larga y, como él mismo la llamó, la más sacrílega de su vida. Imaginaos el conflicto, un cura, con sus votos, viviendo un amor adúltero. Brutal. Así que en esta época es como si convivieran dos Lopes dentro de la misma persona. Por un lado está el sacerdote, que escribe poemas religiosos, las rimas sacras, llenos de una angustia y un arrepentimiento que parecen totalmente sinceros. Y por otro está el amante, que sigue escribiendo versos de amor apasionados y que no renuncia a sus líos. Y luego está el penitente, que cuida de Marta hasta el final, y el padre que sufre por sus hijos.
Es esta dualidad, esta tensión constante entre el espíritu y la carne, lo que da a su poesía una profundidad emocional que te pone los pelos de punta. A ver, ya hemos visto al Lope apasionado y al Lope religioso, ¿no? Pues ahora vamos a ver al Lope artesano, al genio técnico, al tipo que es capaz de coger una de las estructuras más rígidas que existen en poesía, el soneto, para intentar hacer algo casi imposible, capturar la emoción más caótica y desordenada de todas, el amor. Lanzo la pregunta al aire. ¿Se puede definir qué es el amor en solo 14 versos? Parece una misión imposible, ¿verdad? Pues bueno, Lope no es que solo lo intentara, es que en el intento nos dejó uno de los sonetos más geniales y famosos de toda la literatura en español. Casi nada. Así arranca. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Fijaos, es una avalancha, un bombardeo de adjetivos y sensaciones que no tienen nada que ver entre sí, son completamente opuestos. Lo que nos está diciendo es que estar enamorado es precisamente eso, sentirlo todo a la vez, aunque no tenga sentido. Es definir algo a través de sus propias contradicciones. Y aquí está la genialidad del poema, en esta estructura de opuestos. Para Lope, el amor no es ser leal o ser traidor, no es ser cobarde o ser valiente, es serlo todo a la vez. Es la experiencia de sentirte en el mismo momento leal y traidor, cobarde y animoso. Al final, no nos da una definición de diccionario, ¿verdad? Lo que hace es mucho más potente, nos hace sentir el caos que es estar enamorado. Bueno, y vamos llegando ya al final de nuestro viaje. Y claro, la pregunta es, ¿cómo se resume una vida y una obra tan gigantescas, tan desbordantes? Pues mirad, la gente de su época le puso un apodo que le va como anillo al dedo: el Fénix de los ingenios. El Fénix, ese pájaro mitológico que renace de sus propias cenizas. Es una metáfora perfecta, ¿no?, para un hombre que no paró de reinventarse una y otra vez. Es que hemos visto muchas caras de Lope, ¿verdad? Hemos visto al amante despechado que convierte su dolor en arte. Hemos visto al pecador que se arrepiente y le habla a Dios de tú a tú. Y hemos visto al poeta maestro capaz de definir el amor. Pues bien, todas estas caras no es que se contradigan, es que son Lope. Juntas forman un todo súper complejo. De hecho, Lope es la personificación perfecta del espíritu del barroco, de esa época a la que le fascinaban los contrastes, la mezcla de lo más sublime con lo más terrenal. Y esta es, para mí, la idea con la que nos tenemos que quedar. En Lope de Vega, la vida no es algo que inspira al arte, no. La vida es arte. Su obra no es un simple reflejo de lo que le pasaba, es que es una parte más de su vida. Cada poema, cada obra de teatro es un trozo de su existencia, así, en carne viva, tumultuosa, apasionada, extraordinaria. Por eso es imposible, pero imposible de verdad, separar al hombre del artista. Y para terminar, os dejo con una pregunta en el aire, para que le deis una vuelta. A lo mejor todos esos conflictos internos de Lope, todas esas contradicciones, no eran un defecto, no eran una debilidad, sino que eran precisamente el motor, la fuente de su increíble creatividad. Quizás, solo quizás, es en esa lucha constante de contrarios donde se esconde el verdadero secreto de un genio como él.